Chicos, buenos días, ¿cómo están? Les saluda el profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos la actividad de la semana diagnóstica, la actividad número 4 del mes de marzo. El área que desarrollaremos es comunicación y nuestro tema es leemos una infografía sobre las plantas. Nuestra meta para hoy es la siguiente: leer un texto sobre las plantas y luego compartirlo en familia. Nuestros materiales van a ser nuestro cuaderno, hoja de reuso, lápiz, borrador y nuestros colores. Asimismo, las características para lograr nuestra meta van a ser las siguientes: ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto, opinar a partir de la lectura para qué colocaron las imágenes en el texto. Veamos pues la actividad del día de hoy. Bien, vamos a dar inicio a analizar primero nuestro texto, empezando como dice acá, antes de leer el texto, observa sus imágenes. Bien, vamos a empezar a analizar nuestro texto a partir de sus imágenes primero. Veamos. Aquí tenemos el texto y lo que vemos pues en las imágenes son lo siguiente, ¿no? Aquí vemos un árbol, acá vemos partes del árbol como son las hojas, los frutos, los tallos, las semillas, las raíces. También vemos acá flores y en esta parte de acá observamos pues algunas plantas, ¿no? Con sus respectivas hojas. Bien, ahora veamos cuál es la primera pregunta que se nos plantea. ¿Cómo está organizado el texto? Bien, vemos que el texto está organizado con textos cortos y acompañado de imágenes, ¿no? ¿Cómo inicia y qué contiene? Bueno, nuestro texto inicia en esta parte de aquí con el título y este pequeño texto de acá, ¿no? Que a la letra dice lo siguiente, ¿no? Las plantas son seres vivos de mucha utilidad, brindan muchos beneficios. Uno de los más importantes es purificar el aire que respiramos. Y justamente el autor nos ha acompañado con una imagen señalando justamente la parte de la planta que hace esa función, ¿no? Que es la hoja, la que nos brinda el oxígeno para vivir. ¿Recuerdas si alguna vez viste un texto similar en algún texto? Así es, recordamos que el año pasado también veíamos un texto muy parecido cuando trabajamos el tema de las vacunas. Veíamos un texto que también tenía imágenes y textos cortos, y también estaba dividido por pequeñas secciones, ¿no? Como ocurre en el texto que vemos o que tenemos en esta parte, ¿no? También vemos que hay textos cortos y también imágenes. Bien, ahora respondamos el siguiente cuadro. Dice, ¿de qué tratará el texto? Así es, por lo que vemos, el texto va a tratar acerca de las plantas, ¿no? Y obviamente vemos aquí que las plantas nos brindan eh, frutos, ¿no? Que nosotros nos comemos para alimentarnos, ¿no? Pero también vemos también vemos en este lado que hay semillas y también otras plantas, ¿no? Entonces vamos a tratar seguramente así es, de las plantas y sus utilidades. Bueno, con esa respuesta podemos ir anotando en nuestro cuadro para ir avanzando. ¿Qué texto será? Recordémonos que ya hemos visto otros textos el año pasado, ¿no? Veíamos que tienen pequeñas secciones, por lo tanto corresponderán, así es, corresponden a una infografía. Muy bien, ahora dice, vuelve a observar el texto, fíjate cómo está organizado y qué presenta. Así se trata de una infografía. Recuerda, las infografías brindan información a través de imágenes y textos breves que están organizados por secciones. Veamos, aquí nos dice que las infografías nos brindan información a través de imágenes, ¿no es cierto? Así es, y aquí observamos justamente esas imágenes, ¿no? Esta parte de acá y esta parte de acá son las imágenes. Y también dice que tienen textos breves, como vemos en la parte superior y en este lado de este texto, ¿no? Dicen que están organizadas por secciones. Veamos. Esta parte corresponde a la primera sección. Esta sería la segunda sección, porque miren, aquí habla de cosas diferentes. Aquí nos hablan sobre las plantas, que son seres vivos. Aquí en cambio nos comentan que, que las plantas nos brindan
ciertas partes que nosotros podemos comer. Obviamente que cada planta nos brinda pues algo diferente. Y acá nos habla, en esta tercera sección, nos habla acerca de las flores y que también nos sirven para comer y también para preparar algunas infusiones y mejorar pues nuestro buen estado de ánimo. Y en esta última sección nos hablan acerca de las plantas que también son curativas. Bien, como vemos, las plantas o este texto, que es una infografía, pues está acompañado de imágenes, textos cortos y también por secciones. Lee en silencio el texto. Si necesitas ayuda, pide a un familiar leer juntas o juntos. En este caso yo les voy a leer para ustedes. Voy a empezar leyendo la primera sección. ¿No? Las plantas son seres vivos de mucha utilidad. Brindan muchos beneficios. Uno de los más importantes es purificar el aire que respiramos. ¿Qué parte de las plantas se pueden comer? Para vivir sano y saludable podemos consumir hojas, como el de la lechuga, frutos, como la naranja, tallos, como los del apio, y raíces, como el rabanito, y semillas, como los frijoles y las menestras, ¿no? Asimismo, dice que las flores, muchas de ellas son comestibles, mejoran el buen humor, transmiten vitalidad y energía. También se usan con otros fines. Por ejemplo, número 1 tenemos, así es la que relajan y eliminan el estrés. Por ejemplo, el clavel. Número 2 tenemos los comestibles. Por ejemplo, el brócoli, la alcachofa y la flor de calabacín. Y como número 3 tenemos que se preparan en infusión. Por ejemplo, la manzanilla. Plantas curativas. Calman el dolor de estómago, cólicos y ayudan a digerir los alimentos. Por ejemplo, tenemos la menta, la muña, la hierbabuena, el paico, el hinojo y el orégano. Bien, luego de haber leído el texto, conversa con un familiar sobre el mismo. Puedes emplear las siguientes preguntas en tu conversación. Veamos. ¿De qué trata el texto? Así es, el texto trata acerca de las plantas y su utilidad para las personas. ¿Qué dice de las plantas? Veamos. En esta parte nos dice que las plantas son seres vivos que nos proporcionan y purifican el aire que respiramos. En esta otra parte, por ejemplo, nos dicen que las partes de la planta nos pueden servir de alimento. De este lado, por ejemplo, nos dicen que también las flores nos proporcionan diversas utilidades. Por ejemplo, nos ayudan a tener un buen estado de ánimo. Y de este lado nos dicen que las plantas también son curativas, ¿no? Que nos ayudan a aliviar diferentes dolores, como de estómago, como el cólico, y ayudan a la mejor digestión. ¿Qué parte de la planta son comestibles? A ver, ¿dónde lo menciona eso? Así es. Las plantas que son comestibles lo mencionan justamente en esta parte de acá, como son las hojas, los frutos, los tallos, las raíces, las semillas, y en este lado también nos mencionan a las flores, ¿no? Que también son comestibles, ¿ven? También acá en el número 2 también menciona y nos muestran algunas imágenes de las flores que son comestibles. Según el texto, ¿qué flores son comestibles? Veamos. Ajá, eso lo encontramos en este lado, como mencionamos antes. Las flores que son comestibles son el brócoli, la alcachofa y la flor de calabacín. Eso es lo que nos dice nuestro texto. ¿Qué otros beneficios tienen? Así es, en el caso de las flores nos dicen que tienen los siguientes beneficios, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en esta parte del texto, que nos dice que mejora el buen humor y transmiten vitalidad y energía. Según el texto, ¿qué dolores calman las plantas curativas? Eso lo vamos a ver en esta cuarta sección. Y acá nos mencionan que sirven para calmar el dolor de estómago, cólicos y ayudan a digerir mejor nuestros alimentos. A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas? ¿Tú qué dices? Así es muy importante ya que ellas nos brindan muchos beneficios.
regresa al texto y fíjate en cómo está organizado. Señala y enumera las secciones de la infografía. Observa el siguiente ejemplo. Veamos. Como vemos, aquí hemos señalado cada una de las secciones que tiene la infografía. En este caso, tiene 4 secciones. La primera es esta parte que está aquí, que nos habla acerca de qué cosa es una planta. Y aquí nos habla pues las partes que podemos comer de ellas, ¿no? Así también aquí nos habla de los beneficios de las flores. Y aquí nos menciona en la cuarta sección que las plantas también son curativas. No olvidemos que las plantas también algunas de ellas nos ofrecen sus flores que también son comestibles. Eso lo vimos aquí en la tercera sección. Bien, retorna al texto y ubica la información para responder en tu cuaderno o hoja de uso las siguientes preguntas. Veamos. Según el texto, ¿qué dolores calman las plantas curativas? ¿Dónde veíamos eso? Plantas curativas, ¿dónde nos habla eso? Sí, nos habla justamente en esta parte de acá, ¿no? Y los dolores que calman son el dolor de estómago, los cólicos y ayudan a digerir los alimentos, ¿no? Eso justamente acá porque nos mencionan según nuestro texto. ¿Cuáles son las flores comestibles? Eso también ya lo vimos, ¿recuerdan? Así es, eso está justamente en esta parte de aquí de nuestro texto, de nuestra infografía. Aquí nos dicen que las flores que son comestibles son el brócoli, la alcachofa y la flor de calabacín. Bien, una vez que has hallado estas respuestas en el texto, porque obviamente tú vas a revisar el texto, ya puedes resolver las preguntas que aparecen en tu ficha en el siguiente recuadro, ¿no? Ya tienes tus respuestas, así que ahora sí puedes completarlas. Muy bien, ahora dice lee la pregunta y completa el cuadro respondiendo en tu cuaderno o hoja de uso. De necesitar ayuda, pídesela a un familiar. Veamos. Esta es la pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? Bien, para responder esta pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Veamos las sugerencias. Primero, lee cada sección de la infografía, texto e imágenes. Señala en cada sección la información más importante, texto e imágenes. Luego analiza e identifica la información que brindan las imágenes. Y finalmente completa la tabla respondiendo a la pregunta. Recuerda que puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Bien, esta es justamente la tabla y como vemos en esta columna aparece cada una de las secciones que tiene nuestra infografía. Primera sección, segunda sección, tercera sección y cuarta sección. ¿Cuál es la pregunta? Dice qué es lo más importante que nos dice en cada una de esas secciones. Y para eso, como nos mencionaron, podemos regresar nuevamente al texto. Así es. Por ejemplo, analizamos la primera sección, leemos el texto y miramos también la imagen detenidamente. Vemos que la imagen también está acompañada de un texto pequeño y una indicación que ha hecho el autor. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Los seres vivos son de mucha utilidad. Las plantas son seres vivos de mucha utilidad, brindan muchos beneficios. Uno de los más importantes es purificar el aire que respiramos. Y en la imagen pues nos menciona justamente qué parte de la planta cumple esa función, como son las hojas. Bien, una vez que hemos leído el texto y también analizado la imagen, podemos hacer la siguiente respuesta. Obviamente yo te voy a sugerir una y tú en casa con la ayuda de tu familiar pues van a mejorar dicha respuesta, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar allí que las plantas son seres vivos y nos brindan muchos beneficios, siendo el más importante purificar el aire que respiramos. Asimismo, vamos a continuar con la segunda sección. Eso está de este lado. Por ejemplo, acá nos dice qué parte de las plantas se pueden comer. Para vivir sano y saludable podemos consumir las hojas, los frutos, los tallos, las raíces y las semillas. Entonces, nuestra respuesta sería más o menos de esta manera. Recuerda que estas respuestas son sugerencias y tú en casa puedes mejorarlas con la ayuda de tu familiar. Cada parte de las plantas se puede comer para mantenerlos sanos y saludables. Bien, asimismo vamos a seguir con la tercera sección. Aquí obviamente nos habla de las flores, ¿no? Y su utilidad para nosotros. Por ejemplo, nos dice que nos ayuda a mantener el buen humor,
transmiten vitalidad y energía, así como también nos mencionan cada una de ellas. Tú vas a analizar cada uno de estos textos y luego vas a colocar aquí tu respuesta, ¿no? Obviamente podemos de repente colocar allí que las flores nos ayudan pues a tener un mejor estado de ánimo, así como algunas nos sirven también de alimento. Asimismo, vas a analizar la cuarta sección y allí pues nos habla de las plantas curativas. Por ejemplo, tú puedes decir que existen muchas plantas curativas y entre ellas podemos mencionar las que ayudan a calmar el dolor de estómago y cólicos, como son pues estas plantas como la menta, la muña, la hierbabuena, el paico, el hinojo y el orégano. Una vez que has hecho esto, anotas acá, ¿no?, que en la cuarta sección habla de las plantas curativas que nos ayudan a tener una mejor digestión de los alimentos. Muy bien. Ahora lee integrando tus respuestas de las 4 secciones y piensa qué relación existen entre ellas. Regresamos nuevamente al cuadro. Obviamente tú ya para esto has completado qué es lo más importante que nos dice, por ejemplo, la tercera sección y la cuarta sección. Con esas dos partes que tú vas a completar, ¿no?, vas a ir respondiendo a esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, puedes responder de esta manera: que en cada sección de la infografía nos habla de un beneficio o utilidad de las plantas para los seres humanos. Recuerda que esta respuesta es una sugerencia, tú en casa puedes mejorarla. Listo, ya puedes responder de qué trata principalmente el texto. Veamos. Eso vamos a responder en esta sección. El texto trata principalmente de los beneficios y utilidad de las plantas. Recuerda que para hallar el tema principal en una infografía es importante analizar la información escrita y las imágenes e identificar qué es lo más importante que se dice en cada una de las secciones del texto. Luego debes juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Bien, ahora lee y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o hoja de reuso. Observa en esta parte del texto. Dice: ¿para qué crees que el autor ha colocado esta parte del texto? Y escribe en tu cuaderno u hoja de reuso tu respuesta. Veamos. ¿Recuerdan esta imagen? Así es la que estaba en la primera sección. ¿Por qué crees que el autor ha colocado esta imagen? Así es, la ha colocado justamente para saber que las plantas nos brindan el oxígeno que respiramos para vivir. Obviamente tú en casa vas a mejorar esta respuesta. A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger las plantas? ¿Por qué? Y explica. Recuerda que ya te hemos comentado anteriormente sobre la respuesta, sobre una posible respuesta a esta pregunta. Pero igual vamos a colocarla aquí como una sugerencia y obviamente con la condición de que tú en casa pues mejores la misma, ¿no? Veamos. Sí, dice, ¿no? ¿Crees que será importante proteger las plantas? Sí. ¿Por qué? Porque las plantas, al igual que nosotros, son seres vivos y nos brindan muchos beneficios, como nos dan el oxígeno para seguir viviendo y nos sirven de alimento y medicina. Muy bien, ahora es momento de que con el apoyo de un familiar revisa si lograste tu meta, señala con un visto bueno el logro que corresponde. Veamos, en el texto que leí, ubiqué información en el texto escrito. Recuerda cuando analizamos de qué trata cada sección de la infografía. Expliqué de qué trata principalmente el texto, se relaciona más o menos a las últimas preguntas que hemos visto. Opiné a partir de lo que leí para qué se colocaron las imágenes del texto. Recuerda cuando le colocamos la respuesta a esa imagen que aparecía en la primera sección de la infografía. Así es, si lo lograste, pues marcarás en esta columna si lo estás intentando en la siguiente y si te apoyo en esta última. Bueno chicos, esto ha sido toda clase por hoy. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el video con sus compañeros y compañeras para seguir aprendiendo a distancia en el programa pues Aprendo en Casa. Bien chicos, nos vemos hasta el día de mañana. No olvides dejar tu like y tus comentarios del video. Cuídense mucho. Chao, chao.